Bueno, y ahí se retira la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, después de haber firmado este decreto con el que se habla de repercusiones legales en favor de las víctimas y de los familiares de la masacre del 2 de octubre de 1968, así como la disculpa pública que emite el gobierno de México, el Estado mexicano, a estas víctimas, a sus familiares, pero también después de haber concedido la palabra sin censura y habernos mencionado precisamente con mucha insistencia, la doctora Claudia Sheinbaum en dos ocasiones al terminar su mañanera dijo, va para sin censura, va para sin censura, nos arrebató el micrófono una compañera que estaba muy nerviosa, pero al final y al cabo sí le da la palabra a nuestro compañero y amigo, director de Sin Censura, el periodista Vicente Serrano, quien pues precisamente haciendo referencia a ese nunca más del que le hablábamos en cuanto a el 2 de octubre de 1968, la masacre con la que hoy, mire, responsabilizan absolutamente a Gustavo Díaz Ordaz como presidente. Ahí, hoy, así lo responsabilizan. En esa, pues vamos, en ese momento tan importante, Vicente Serrano, haciendo referencia de este nunca más, le pregunta a la doctora, ¿qué le dice a la gente que espera que en algún momento sean sentados en el banquillo de los acusados, sean juzgados, enfrenten las consecuencias penales de sus actos? Los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice a esta gente que, como nuestro querido compañero, el abogado César Gutiérrez Priego, ha estado exhibiendo una serie de situaciones relacionadas al crimen organizado en cuanto a la familia de Ernesto Zedillo? ¿Qué le dice a la gente que quiere justicia sobre la relación que pudo haber tenido Felipe Calderón con su mejor amigo, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, el narcotraficante Genaro García Luna, quien estará siendo sentenciado ya después de haber sido declarado culpable de una serie de crímenes, de delitos relacionados al narcotráfico este 16 de octubre? ¿Qué le dice a la gente que está pendiente de esa investigación que precisamente uno de los sobrevivientes del movimiento del 68, Pablo Gómez, ahora al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, le hace a Enrique Peña Nieto debido a una serie de corruptelas en su gobierno? La presidenta nos aclara y me duele un poco la aclaración que hace, que no le va a corresponder a su gobierno, al Poder Ejecutivo, el que de alguna u otra forma estos tipejos enfrenten las consecuencias de sus actos, sino a la Fiscalía General de la República, pues sigue en manos de un personaje que pues ha sido muy cuestionado debido a la falta de resultados y por supuesto que nos referimos al señor Gers Manero, quien, insisto, pues ha enfrentado una crítica muy fuerte por su falta de resultados. Pero no deje que se lo cuente yo, permítame mostrarle este momento histórico, la primera mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, en la que, disculpe que sea arrogante con esto, permítanos ser arrogantes, porque, mire, no es que le haya dado la palabra a Vicente Serrano o a Sin Censura per se, le doy la palabra a usted. Esto lo que significa es que el gobierno actual, el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, está pendiente de usted, público consentidor de Sin Censura. Cada vez que nos cierran las puertas, que no nos conceden entrevistas, que nos hacen el feo, que nos niegan personajes que han estado aquí en Sin Censura, lo están negando a usted, le están cerrando las puertas a usted, le están cerrando las entrevistas a usted, pero cuando, como la doctora Claudia Sheinbaum, nos mencionan un par de veces, nos dan la palabra, nos dan nuestro lugar en la mañanera, no nos lo están dando a nosotros como Sin Censura, se lo están dando a usted como público. Y eso es lo que nos da mucho gusto, que la doctora Claudia Sheinbaum, su gabinete, su gobierno, lo tenga en consideración a usted, que nos ve en los más de 20,000 en estos momentos. Ese fue el momento histórico en el que Sin Censura, con usted, participa en la primera conferencia mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Va la última. Vicente Es la Serrano. primera mañanera, todavía nos faltan 6 años, espero, después de la revocación de mandato. Presidenta Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, muchas gracias por continuar con
este ejercicio de apertura. Déjeme hacer referencia al nunca más y a esto que se reconoce el día de hoy. Y se lo planteo de esta manera porque muchos no estuvimos de acuerdo y se lo mencionamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el perdón sí, olvido no. ¿Usted qué piensa que deba o qué le dice a la gente que espera o que votó al juicio a los expresidentes, que espera que en algún momento sean sentados en el banquillo, que se haga justicia para México, cuando tenemos información, por ejemplo, denuncias que ha hecho, solo como ejemplo, el abogado César Gutiérrez Priego en relación a Zedillo y la relación de la familia con el narcotráfico, con un Genaro García Luna que está a punto de ser sentenciado y la posibilidad de que Felipe Calderón haya estado relacionado a estos enjuagues con el crimen organizado cuando ellos gobernaron. Recuerdo, porque está Pablo Gómez, a quien saludo con mucho respeto, que hay una investigación también, un archivo, una carpeta sobre dineros en relación al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice, presidenta, a aquellos que nos quedamos con ganas de justicia a través de esta consulta que resultó no vinculante? En este gobierno, ¿cuál será esa relación hacia el pasado y lo que se pueda rescatar para hacer justicia, presidenta? Nosotros no vamos a entrar en eso. Además, ni nos corresponde. Le correspondería en todo caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Yo pienso que, así como dije ayer, que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo: solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también, desde mi perspectiva, como el mejor presidente de México, y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez, lo que significó Madero, el propio presidente Lázaro Cárdenas, pero ninguno de ellos, Madero además fue asesinado, sale con la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento de su pueblo. Eso es más valioso que muchas otras cosas. Entonces, en el caso de los expresidentes, nosotros no vamos desde el gobierno señalaremos en lo que no estamos de acuerdo. Como ayer que dije, si hubiéramos querido que el Poder Judicial estuviera al servicio de la presidenta, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Entonces es importante seguir manteniendo, pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia. ¿Y qué le dice a la gente que sigue esperando eso, justicia, que insiste en este juicio a los expresidentes? Pues que la historia juzga a las personas, la historia los juzga. Presidenta. Y muchos de ellos están juzgados por el pueblo de México. Presidenta, por convicción y por experiencia propia, el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas. Y en este primer día, ¿cuál es el mensaje a los paisanos que decente y honestamente se ganan la vida más allá de nuestras fronteras? Usted tiene una experiencia que, con mucho respeto lo digo, el expresidente no tenía. Haber vivido, haber estado allá, convivir con esta comunidad pujante. Se lo pregunto porque habrá espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la presidenta de México. Primero, nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos. No solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias, a México, todos los meses o cuando envían sus remesas, sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país
buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre. Entonces, nuestro agradecimiento, reconocimiento. Y ayer lo dije en el Zócalo, yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las y los migrantes. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento, no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hacen. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil y los registros civiles son de los estados, no es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general, el apoyo jurídico y todo lo que requieran. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy aquí. Ya mañana. Y ahí lo dejó. Después se firmó este acuerdo, bueno, este decreto para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, pidiendo a los compañeros corresponsales de La Fuente que lo difundan. Yo le insisto, muy importante, muy interesante decreto publicado en el Diario Oficial para que haya repercusiones legales a favor de las víctimas y de los familiares de esas víctimas que pues padecieron torturas, persecución, asesinatos, encarcelamientos injustos durante pues el movimiento del 68, a partir de la masacre perpetrada por Gustavo Díaz Ordaz, ese 2 de octubre de 1968, un 2 de octubre que no se olvida efectivamente, señoras y señores. Tan es así que, bueno, pues hoy lo mencionaba Vicente Serrano. Mire, no pasa nada, efectivamente, pues tiene que ser así. El poder ejecutivo se tiene que mantener al margen de lo que pueda ocurrir en cuanto a las cuestiones judiciales. Nos imaginamos que podría haber, sí, también, pues de alguna u otra forma, el apoyo por parte de ese poder ejecutivo en cuanto a investigaciones se refiere, en cuanto a datos que puedan proporcionar. Y ahí está la unidad de inteligencia financiera. Ahí continúa Pablo Gómez al frente de esta unidad de inteligencia financiera con datos sobre personajes como Enrique Peña Nieto. Ahí está también pues todo lo que se pudiera documentar en cuanto a un Felipe Calderón, un Vicente Fox, un Ernesto Zedillo, y ni se diga del oscurísimo de Carlos Salinas de Gortari. Pero insisto, y usted, hoy también Vicente tuvo muy a bien mencionarnos a nosotros, los paisanos, que vivimos de este lado de la frontera. Y lo menciona con mucha propiedad. Aclara que no es de ninguna forma una falta de respeto al presidente López Obrador, sino todo lo contrario. Pero efectivamente, el presidente López Obrador no tiene tanto esa experiencia en cuanto a la migración como sí la tiene la doctora Claudia Sheinbaum, quien en parte de su carrera como primero pues científica, académica, además de activista y luchadora social, efectivamente tuvo a bien estudiar en la Universidad de Berkeley, allá en California, y ha tenido desde entonces un gran contacto. Su hermana aún vive en la costa oeste de la Unión Americana. Tuvimos la oportunidad de conocerla en esa gira que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum en Los Ángeles, California, cuando asistimos a este encuentro con trabajadoras y trabajadores domésticos ahí en Los Ángeles, California. Ahí conocimos a su hermana, quien sigue viviendo ahí, ¿no? Como migrante, como somos nosotros los migrantes que vivimos acá de este lado. Y promete algo que a mí me parece fantástico, que la prioridad
del secretario de Relaciones Exteriores no es andarse peleando con España, bueno, con el gobierno español, que finge ser de izquierda, ni con la rancia monarquía de la botarga esa a la que consideran rey, no es andarse peleando con un par de legisladores que dicen que habrán sanciones a México en el TEMEC por diferencias que hay por ahí, que pues no, vamos, son 2 que 3 legisladores, ¿no? Que apoyados por la ultraderecha mexicana. No es el gobierno de Biden. No va a andarse peleando ahí con Ecuador, no con Ecuador, con su presidente fascista, sino que la prioridad, y así tiene que ser, perdónenme que sea tan arrogante también en eso, así tiene que ser, la prioridad van a ser los paisanos mexicanos en el exterior, específicamente los que estamos acá en Estados Unidos. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, pues porque estamos mandando mucho dinero en remesas, porque somos un chingo y 2 montones aquí en los Estados Unidos, porque efectivamente hay 52 consulados que necesitan atención, unos muy buenos, pero unos muy malos. Hay unos excelentes, hay consulados excelentes, sí, manejados, dirigidos por personas excelentes. Bueno, lo que tiene ahí en pantalla es el de Chicago, ¿no? Es que como don David está en Chicago, pues se le pone usted el de Chicago, cada quien dice como lo va en la feria. Pero hay otros, como hay muy, muy buenos, como por ejemplo, el que yo opino, es el Consulado de México en Denver. También hay unos que son muy malos, como el Consulado de Nueva York. Ya se fue el cónsul de Nueva York, ¿no? Ya, por fin. Nunca nos dio entrevista. Siempre me ignoró, por cierto, ¿no? Pero cómo tenía de denuncias el señor, ¿no? Ni se diga de muchos de los consulados en el sur de los Estados Unidos que necesitan atención, necesitan, pues efectivamente, que sean la prioridad. Es la prioridad del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fuera nuestro embajador de México ante Naciones Unidas, y bueno, un hombre con una larga trayectoria en la política, en las relaciones internacionales, en la medicina, ¿no? El psiquiatra. Mire cómo es el gobierno de los más aptos, ¿no? De los más inteligentes. Eso me llama mucho la atención. Qué bueno que se vaya a atender directamente a los paisanos que vivimos acá en los Estados Unidos en cuanto a lo internacional. Dice la doctora que no solamente va a ser en el trato, ¿no? Sino en todos los trámites que se lleven a cabo en los consulados, porque, híjole, hay consulados en los que la burocracia es peor que ir usted a sacar su licencia o vaya usted a saber qué, ¿no? De verdad, de vaya a tal fila y luego vaya a la otra fila y no sé qué, maltratos, mala onda, ¿no? O sea, las vueltas que da uno en los consulados, me estaba acordando del último trámite que hice yo, que no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero me imagino que usted sabe a lo que nos referimos, por eso es que es muy importante. Y dice que también habrá, pues obviamente, apoyo jurídico. Esto va a ser fundamental, señoras y señores, en este sexenio. Insisto, una mañanera muy fuerte, muy interesante, muy distinta a lo que estamos acostumbrados. También la doctora Claudia Sheinbaum me da a conocer que va a dividirse la mañanera por día. Todos los días van a haber exposiciones. Y después de las exposiciones habrán preguntas. Pero fíjese, terminó hoy la mañanera a aproximadamente las 9 de la mañana, un poquitito antes de las 9 de la mañana, hora del centro de México, 10 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, ¿no? Un poquitito antes de las 9. Nunca antes visto, ¿eh? O sí, fíjense que al principio de las mañaneras del presidente López Obrador sí eran más escuetas, más rapidonas, pero fíjense, así como le estaba poniendo David en pantalla, se va a dividir por día. Los lunes tendrán un reporte sobre el sector salud, que van a llamar Vida Saludable. Los martes, y hasta nos reíamos aquí en el equipo, Candelaria, Diana, David y este servidor, va a ser Humanismo Mexicano y Memoria Histórica, explicando que va a ir un historiador o una historiadora a dar planteamientos que ya no nos puede dar el presidente López Obrador. Nos reíamos por eso, ¿no? Porque usted recordará que en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, aquí sí le vamos a seguir llamando presidente, pues cada que había una pregunta, el presidente daba un contexto histórico amplísimo. Decía, sí, esto me recuerda a cuando Madero, no sé, ¿no? A cuando Hidalgo, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues para que usted no extrañe al presidente López Obrador, los martes habrá
una muy interesante, una muy interesante acercamiento en cuanto al humanismo mexicano y la memoria histórica. Pero ¿sabe qué? El humanismo mexicano es fundamental en todo esto, ¿eh? Porque es ese humanismo mexicano el que condujo al éxito rotundo del gobierno del presidente López Obrador en materia económica. No lo creían los tecnócratas, que hoy, mire, de verdad se están jalando las cejas del coraje como la momia esta traidora y fracasada de Ernesto Zedillo. Cuando López Obrador les dijo a los tecnócratas, vamos a, en lugar de medir el PIB, el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico, vamos a medir el estado de bienestar. Se fueron, pero de espaldas, lloriquearon en el piso, como una señora que me acaba de atacar, que se llama Laura Torres, no sé cómo, pero lloriqueando así en el piso, tirado. ¡No! Obrador va, bueno, le dicen López, ¿no? López va a querer, va a poner primero el bienestar que al crecimiento económico. Pues sí, güey, eso fue lo que nos ayudó como mexicanos, eso es lo que nos permitió este crecimiento económico sin precedentes. Claro que sí. Por eso es que ese humanismo mexicano va a ser muy importante los martes. Los miércoles, advierte la doctora Claudia Sheinbaum, vendrá ya no el quién es quién de las mentiras de la semana, se va a llamar el detector de mentiras. Híjole, no, yo ya quiero ver quién lo va a conducir. Me dicen por ahí que a lo mejor va a ser Vicente Serrano, no es cierto, imagínense. El jueves, Mujeres en la Historia, y el viernes una sección que a mí me gusta mucho por el poema Suave Patria, el cual estaré declamando al terminar esta transmisión. Mientras tanto, le pido al equipo que nos grabe, porque así como la doctora Claudia Sheinbaum, que en varias ocasiones decía, es el turno de Sin Censura, va sin censura, aunque nos hayan quitado el micrófono esta muchacha que pues, se puso muy nerviosa, pues sí, es el turno de Sin Censura, es el turno de Vicente Serrano, con quien nos enlazamos ahí afuera de Palacio Nacional. Vicente, pues yo le decía al público consentidor de Sin Censura, este es un reconocimiento a ellos. Que la doctora Claudia Sheinbaum le está diciendo, vamos a darle la palabra no a Vicente Serrano, no a Sin Censura per se, sino a su público, a estas miles de personas que nos están viendo y escuchando. Te mando un abrazo, querido amigo. Fíjate, Toño, te saludo.